apreciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Padre, qué bueno es venir ante tu presencia y saber que hallamos reposo. En ti no hay ninguna forma de turbación, Señor. Tú eres el Dios que propone paz y da paz. Te bendecimos, Señor. En esa paz, Señor, nuestro entendimiento sea abierto a tu palabra y tu Espíritu nos ministre, Señor, y nos lleve a un cambio en toda nuestra manera de vivir. Y ya no para nosotros, Señor, sino para ti, que vivamos para ti. Y así sea la palabra hoy impartida, Señor. Nos lleve a acercarnos más a tu corazón, Señor. Bendice a tu Hijo Francisco y tu unción esté sobre el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Gusto estar con ustedes. Tenía un tema, como siempre, estos temas no son a veces espontáneos en ese instante, a veces están madurando durante un buen tiempo y estoy esperando en que Dios me dé el ok para poder compartir. Y este sí es otro de esos temas que he estado esperando. Se llama, como está en sus boletín, el consejo de Dios en la adversidad. Básicamente está extraído del libro del profeta Jeremías y son varios versos que vamos a ver, pero es una historia, la historia del pueblo judío y las circunstancias adversas que ellos han tenido, y muy adversas, la verdad, situaciones que tal vez las que nosotros vivimos y llamamos adverso, queda a veces como algo tan pequeño con lo que ellos han vivido. Y la palabra de Dios nos relata de que todas las cosas que han sido escritas han sido para nuestra edificación escritas, es decir, para nuestro bien, para aprender lecciones de Dios. Dios no ha dado simplemente una prédica, una enseñanza y nada más. Básicamente lo que Dios, la forma en que nos enseña, por lo general, es a través de la vivencia de otras personas. De manera que es algo bastante práctico. Lo único que tenemos que ajustar es el contexto. Pero la enseñanza, el principio está ahí. Entonces, hablemos un poco sobre la adversidad. La adversidad es inevitable en esta vida. Eso tenemos que saber. Ya, aún los jovencitos que piensan que son como el hombre araña, que no importa lo que va a pasar, ellos van así, pasar más encima, pero la adversidad se presenta de caras a veces inesperadas. ¿Cuál es la causa de la adversidad? Es el pecado del hombre. La tierra ha sido maldecida a causa de esa caída del hombre. En Génesis 3:17, cuando Dios habla, dice claramente, le dice: la tierra es maldita por tu culpa. Dios le dice eso al hombre.
La tierra es maldita. Estoy leyendo en otra versión, así que ustedes, si ven entre la 3:17, dice las mismas palabras, pero de otra forma. Dice: tu vida lucharás para poder vivir de ella. Dios le está diciendo eso al hombre. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomada. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Esta maldición es causa de esa congoja, de ese hastío a momentos de la vida. Eclesiastés 2:17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Las cosas se han vuelto dificultosas, difíciles. La misma naturaleza es hostil. Ahí no hace mucho hemos escuchado terremotos ahí en Puerto Rico, creo que era. Y en otros lugares, huracanes, enfermedades, mosquitos. Y lo más grave es que el hombre mismo se vuelve enemigo de sí mismo y de otros. ¿Ya? La palabra también nos dice en Filipenses 2:15, dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Todos pasamos adversidades en distintos momentos, con distinto color, sabor e intensidad. La misma palabra en el diccionario de adversidad significa, que viene del latín adversitas, que es la cualidad de ser adverso. Se refiere a algo que alguien que resulta contrario, opuesto, desfavorable. La cuestión es cómo pasar la adversidad. La adversidad no podemos huir, podemos de alguna vez evitar, si somos nosotros los mismos generadores de esa adversidad, lo cual hay muchas. A veces estamos cometiendo errores y después nos alcanzan esos errores en nuestra vida. Pero hay otras que vienen súbitamente. Pero aún en esas, en cualquiera de ellas, debemos saber tener un consejo. Y la cuestión está en recibir ese consejo o no. Y por eso vamos a ver un poco de el pueblo judío con Jeremías. ¿Qué había pasado? Si ustedes, aquellos que conocen y aquellos que no conocen, deberían leerlo. Después de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos: el reino de Israel y el reino de Judea, de los judíos, de Judá, perdón, Judá. Se dividió en dos reinos. El reino de Israel tuvo problemas, más rápidamente decayó, degradó su calidad de vida delante de Dios, y Dios los juzgó. Pero quedó el reino de Judá. Pero también el reino de Judá empezó a tener problemas, sus actitudes, la idolatría, el pecado estaba al orden del día. Entonces Dios levantó un profeta que se llama Jeremías. Y Dios empezó a hablar a través de este profeta al reino de Judá, que cambie de actitud. Pero sensiblemente no hicieron el caso correspondiente, y pues Dios empezó entonces a tomar decisiones drásticas,
duras sobre este pueblo, sobre este reino. Ya tuvo que enviar gente impía para que invadiera. Entonces, en Jeremías 5:1 vemos, dice una voz, eso es un extracto, podemos leer todo el libro de Jeremías, pero voy a tomar algunos ejemplos. Dice ahí: busquen en sus plazas a ver si hallan hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios quería que este reino de Judá cambie de actitud. Él estaba dispuesto, pero no había. Dice que búsqueme un hombre por lo menos. Todos se habían extraviado en una idolatría feroz. Entonces, podemos comparar que muchas veces nuestra vida puede estar desordenada, aún siendo cristianos. Y Dios empieza a hablarnos a través, puede ser de una prédica, de la alabanza, de circunstancias. Y si no hacemos caso, y si somos hijos de Dios, Él nos disciplina. Él nos lleva a una situación difícil. Muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Probablemente había que revisar más meticulosamente. No están prestando atención a lo que están haciendo. Dios llama a través de, por ejemplo, en este caso de Jeremías 13:18, dice: di al rey y a la reina, humíllense, siéntense en tierra, porque la corona de su gloria ha caído de sus cabezas. Dios aquí al pueblo de Israel, voy a llamar Israel cuando estoy refiriéndome al reino de Judá, para ser más entendible. Entonces les llama, les dice desde los reyes: humíllense, busquen a Dios. Pero ellos estaban empecinados, no se convirtieron de sus malos caminos. Y Dios envía pruebas. En la vida del cristiano también Dios envía pruebas. Por lo general, disciplinándonos, muchas veces enseñándonos y otras veces queriendo fortalecer nuestra fe. Nuestra fe está debilitada. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cuando está el pecado, de alguna manera hay veces de desconfianza, concentrados demasiado más allá de lo necesario en la vida cotidiana. Dios nos quiere llamar la atención para que no vivamos por lo que vemos y hacemos, sino por fe. Eso es lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, versos 6 al 7. Él quiere purificar nuestra fe que está mezclada, que está confundida, que está no purificada, y Él se pone diversas pruebas, problemas, situaciones, para que nuestra fe sea purificada y nuestra confianza sea realmente genuina en el Señor. Él conoce nuestros corazones. Dice: si ustedes pasan la prueba, dice Pedro, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Entonces, Dios envía también a los cristianos pruebas, muchas de ellas queriendo Dios purificar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que seamos genuinos en nuestra creencia. No solamente nos acomodemos a rutinas, a ritos, a ceremonias. La reunión puede volverse un rito en nuestra vida si no es algo que viene con pasión. Si no estás con devoción, con fuego viniendo a la iglesia, debes cuidar, debes decirle: Dios, avívame. Que no se vuelva esto una parte de una agenda simplemente para cumplir. Entonces, cuando vienen los problemas, la adversidad,
las situaciones, hay una cosa que hay que hacer. Primero, por supuesto, orar, pero debemos buscar consejo. Esto es muy importante. Estas encrucijadas que estamos a veces viviendo, es bueno primero buscar consejo de Dios. Antes de una persona decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Hazme entender. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué quieres enderezar de mi vida? ¿Qué es lo que quieres hablarme? Debemos buscar un consejo del Señor. Y estoy casi seguro, en la iglesia Dios ha puesto ministerios, Él ha puesto, para que después busquemos a hermanos que son respetables en su vida cristiana. Tenemos pastores, ministros, personas que son honorables, y debemos buscar también, porque Dios nos habla a través de estos hermanos también. Pero primero debemos hablar con Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Si tú te acercas al Señor con sinceridad, Él va a responder. En Lamentaciones 3:25 dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. El Salmo 148:18 dice, el Señor está cerca de cuantos lo invocan, en cuantos lo invocan sinceramente. Es decir, Dios no va a menospreciar tu genuina búsqueda y oración. No está para satisfacer caprichos, sino debemos someter nuestra voluntad y decirle, Señor, ¿qué me estás hablando en este tiempo? ¿Por qué? Tiene que ser genuino. Ayúdame, Señor, a comprender tus caminos. Y miren, Dios empezó, como les decía, a hablar a través del profeta Jeremías. La gente no escuchó. Entonces Dios envió un reino muy poderoso sobre el reino de Judá, que era Nabucodonosor, los caldeos. Envió este ejército y ahí sí, ya quisieron empezar a escuchar, o por lo menos empezaron a pensar, Dios, ¿qué está pasando? Todo ese pueblo empezó a ser conmocionado. No debe ser sencillo que un ejército tan grande de hombres sanguinarios, y cuando hay guerra, a veces mueren justos e injustos, inocentes y pecadores, de todo. Es una tragedia. Nosotros, hermanos, estamos viviendo a momentos amenazas como nación, amenazas internas, y debemos prestar atención. ¿Por qué está pasando con esta nación? Para elegir un gobernante debemos clamar, no como yo los veo, si son simpáticos, que hablan bonito, interesante, llaman la atención con palabras y discursos muy bonitos. Todos van a predicar o hablar o arengar de manera muy interesante. La cuestión es que Dios conoce el corazón de los hombres. No necesitamos a alguien simpático o que nos caiga bien. Necesitamos que Dios, que conoce los corazones, nos dé un buen gobernante. Amén. No va a ser tu voto el que va a definir, va a ser la voluntad de Dios la que va a definir nuestros gobernantes. Pero debemos orar. ¿Y qué pasó? Pues apareció este ejército y había un problema ahí. Estaba Jeremías y había otros profetas también. Y todos los otros profetas, excepto Jeremías,
Le decían al rey, no, no va a pasar nada, tú lo vas a derrotar a este Nabucodonosor, tú lo vas a derrotar. Y el único que hablaba distinto era Jeremías. Él estaba como predicando en el desierto. Nadie lo escuchaba. Vemos en Jeremías 14:13, dice, y yo dije, está diciendo Jeremías, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no verán espada ni habrá hambre entre ustedes, sino que en este lugar les daré paz verdadera. Esos profetas hablaban otra cosa al pueblo de Israel, de Judá. No, no va a haber nada. No tengas miedo. Y Jeremías estaba hablando todo lo contrario. Así que Jeremías se hizo antipático al rey y a todo el pueblo porque hablaba un mensaje distinto. Entonces, como todos hablaban bonito y el único era Jeremías, el rey en ese tiempo mandó a alguien para preguntar a Jeremías, y eso está en capítulo 21, versos 1 al 2. Cuando el rey Sedequías envió a Jeremías, a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijeran, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Cuando vieron que la cosa no cambiaba y estaba la cosa poniéndose muy complicada y difícil, este rey agarra y dice, a ver, envía a sus mensajeros para convencer a Jeremías. A ver, envía todo un séquito de personas muy honorables, por lo menos religiosamente. Pregunta a ver a Dios, porque lo que los otros profetas decían no pasaba. Jeremías 21, 8, 9, Dios responde y le dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Muchas veces, por lo general, cuando vas a buscar consejo, tienes que estar dispuesto a oír el consejo. Porque muchos vienen solo para oír aquello que quieren oír y no la voluntad de Dios. Miren, así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Capítulo 21, versos 8, 9. El que quedara en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que los tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Es decir, el consejo era difícil, no lo voy a decir. Hay veces el consejo que uno recibe o tiene que dar a un hermano es algo difícil. En este pueblo, el consejo de Dios era, miren, yo estoy poniendo, está bien, vienen a pedir consejo, lo cual está bien, y les doy aquí una oportunidad. Si escogen esa oportunidad, va a ser para vivir, y si no la escogen, van a morir. Y lo que Dios estaba diciendo era muy difícil, muy difícil. Lo que estaba diciendo es, básicamente, dejen las armas y vayan donde los caldeos Nabucodonosor y pásense a ese lado. Eso afectaba el orgullo. Había un riesgo que de repente los caldeos agarren y les corten la cabeza, porque ahí en esos tiempos no había derechos humanos, ni Naciones Unidas, ni nada de esas cosas pamplinas que a veces ni funcionan. Pero bueno, los cortaban la cabeza, no era sencillo. Tenían que confiar en la palabra de Dios. O la otra es
confiar en su propio consejo. Era trágico. Casi la palabra de Dios rompía la lógica de ese momento. Tal vez tú, hermano, estás pasando en algún momento donde tu consejo personal dice una cosa y va contra la lógica, aquello que tal vez Dios quiere que hagas. Y te estás jugando tal vez tu futuro. Los profetas todos decían, no va a pasar nada. Qué tremendo, ¿no? No va a pasar nada. Ese era el consejo de los profetas. Y ahora este pueblo, el rey y toda la gente se pusieron seguro a pensar. Algunos tal vez hasta conversaban. Y ellos no veían el consejo de Dios, sino veían su lógica. Eso es la carne. La carne es tu fuerza, tu razonamiento, tus sentidos. Andar en la carne es andar en tu propia humanidad, tu inteligencia, tus conclusiones de razonamiento, tu reflexión. ¿Qué es lo que tus ojos ven? ¿Qué es lo que tú palpas? ¿Qué es lo que tú hueles o oyes? Eso es la carne. El espíritu es la palabra de Dios por fe. ¿Qué es lo que pasó? Entonces ellos se pusieron a razonar. Empezaron a decir, Jeremías nos dice que nos pasemos, que básicamente era rendirnos, irnos, humillarnos ante los caldeos y pasarnos a su lado. Y nos pueden matar, nos pueden degollar, nos pueden volver esclavos. Y la otra es, ¿qué hacemos? Pelearemos, somos machos. Somos el pueblo de Israel. ¿Quién con nosotros? Si Dios es por nosotros. Miren, qué importante es el consejo de Dios. Finalmente, ellos no hicieron la voz de Dios, el consejo de Dios. Hicieron lo que su razonamiento, su reflexión, su inteligencia les decía, lo que ellos veían. Y resistieron. ¿Y qué pasó? Que Nabucodonosor entró, agarró al rey, mató a los hijos del rey en su presencia. A él le sacaron los ojos al rey y se lo llevaron ciego, sin familia, sin sus hijos, a Babilonia. Tal vez en ese momento, cuando le estaban sacando los ojos, ¿qué estaría pensando este rey? ¿Por qué no hice caso? La voz de Dios, el consejo de Dios. Tal vez toda esa multitud que ha muerto y otros han sido llevados a Babilonia como esclavos, tal vez decían, ¿por qué no hicimos caso a Jeremías? ¿Va a ser la adversidad o Dios quien defina nuestra acción? ¿Va a ser nuestro consejo o va a ser el consejo de Dios? Hay veces, como les decía, la adversidad viene súbitamente. No tenemos control de lo que pueda ocurrir.
la salida es complicada o nula. Puede ser un accidente, una enfermedad, una desgracia, algo inesperado. Por tanto, derramé sobre ellos, dice Ezequiel 22:31, mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es por eso, hermanos, yo les digo, yo me alegro a veces en estas circunstancias como que las que hemos pasado en octubre y todavía no está del todo resuelta, donde la gente, inclusive los ateos, alguna vez leí ahí yo no creía en Dios, pero me he puesto a orar. Es decir, la gente se pone a buscar a Dios, pero no debemos llegar a eso y decir, ahora ya pasó, viva la pepa y vamos a carnaval y qué sé yo. Yo tengo temor de lo que Dios ha hecho, que esta nación no entienda y se vuelva de sus malos caminos. Debemos doblar rodillas, clamar en nuestra vida personal, en los tiempos de oración. Y esto no debería ser solamente cuando hay un asedio, como en el caso de Israel con Nabucodonosor. Debe ser nuestra vida constante. Pablo dice, el mismo exhorta, dice, por sobre todo, mando que se ore por todas las personas, por los que están en eminencia. No solo en momentos de crisis. Debe ser una oración permanente por nuestras autoridades. Que Dios tenga gracia de concedernos, porque no va a ser el voto de la gente, sino va a ser la voluntad de Dios. Entonces debemos clamar al Señor. Señor, ten misericordia, no merecemos. Bolivia no es una nación recta, justa, qué maravilla, qué santos todos. ¿Ah? No somos una nación que merecemos buenos gobernantes. El engaño, la corrupción. A veces podemos vender nuestra alma por unos cuantos dólares. Entonces debemos clamar la misericordia de Dios sobre nuestro país. Pero bueno, aquí vemos que el pueblo de Judá tuvo un problema, fueron transportados a Babilonia, se quedaron, no una buena cantidad, pero una cantidad razonable de gente ahí todavía en la tierra de Israel. Pero continuaba la adversidad. Nabucodonosor ya entró vencedor sobre Jerusalén y él puso a alguien como gobernante, su representante en esta tierra, en esa tierra. Y como no faltan muchos, algunos empezaron a querer generar problemas, querían desesperados, querían liberarse de Nabucodonosor, de su dominio, y agarraron y lo mataron al que el Nabucodonosor había puesto como gobernador. Lo matan. ¿Y qué creen que hizo Nabucodonosor? Otra vez envía sus ejércitos para hacer justicia, por así decir, a lo que habían hecho los que quedaron de los judíos. Yo quisiera que veamos. Tenían dos opciones. Otra vez viene el ejército de Nabucodonosor. Tenían dos opciones otra vez los que quedaron ahí. Miren, era sobre mojado, llovido. Tenían dos opciones. Uno era escapar hacia Egipto
que era otro poder militar en ese tiempo, o la otra era entregarse a Nabucodonosor. Y pasa esto. Vamos a ver Jeremías 42. Voy a leer varios versos, pero van a tener paciencia. Yo les pido se concentren en lo que voy leyendo. Vinieron pues todos los oficiales de la gente de guerra, y Johan, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías. Vinieron otra vez donde Jeremías. Acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino y por dónde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he aquí que estoy y voy a orar a Jehová su Dios como me han pedido, y todo lo que Jehová me responda yo les se los voy a decir. No voy a guardar palabras. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aquí van donde Jeremías, como hemos leído, la gente dice que desde los más hasta los niños, y le dicen a Jeremías: ruega a Dios y pide el consejo de Dios. Van por consejo en medio de esa adversidad. Y le dicen algo más interesante, le dicen: mira, lo que Dios nos diga, nos parezca bien o nos parezca mal, eso vamos a hacer. Y esto ponemos como por testigo a Dios, vamos a hacer lo que Dios nos diga. Y dice Jeremías, agarró y les dijo: ok, ve a orar. Dios nunca te niega consejo. Nunca. ¿Y qué dice? Así veremos. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaron para presentar sus ruegos en su presencia. Miren la respuesta de Dios: si se quedan quietos en esta tierra, los edificaré y no los destruiré. Les plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienen temor. No teman en su presencia, ha dicho Jehová, porque con ustedes estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de ustedes misericordia, y él tendrá misericordia de ustedes, y os haré regresar a su tierra. Pero si dicen: no viviremos en esta tierra, no nos quedaremos, no obedeceremos a la voz de Jehová su Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra, iremos a la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá viviremos. Ahora escuchen, oigan lo que Dios dice al remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si ustedes se vuelven sus rostros para irse a Egipto y entran para vivir allá, sucederá que la espada que temen les alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tienen temor allá en Egipto les perseguirá y morirán. Otra vez una encrucijada, esta vez todavía más estrecha.
La situación todavía más álgida. Van de urgencia ante Jeremías y piden voz de Dios. Y todavía hacen compromiso de oír la voz de Dios. No tarda mucho y hay respuesta del Señor para que se rindan ante Nabucodonosor y se entreguen a él. La situación era complicada. Otra vez me imagino se ponen a pensar, a cavilar, a cabildear entre ellos. Yo no confío en los cabildos. Yo confío en el consejo de Dios. No es porque gritemos mucho. Es porque Dios si quiere o no quiere. Eso es lo que vale. Algún hermano estaba molesto conmigo porque yo no salí. Yo tuve una voz de Dios, me dijo, tú te vas a quedar y vas a orar. Porque no es lo que yo haga en público, sino es lo que Dios va a hacer su voluntad. Y yo me puse a clamar a Dios. Y no los estoy desalentando a que nos salga un cabildo, pero debemos sí clamar a Dios. Aquí se pusieron a cavilar entre ellos. Estaba viniendo Nabucodonosor a tomar venganza. Habían matado a su gobernador, a retomar, a reconquistar ese pueblo rebelde de Judá. Y por otro lado tenía una puerta abierta de escapar a Egipto. ¿Cuál tú decidirías? Viene un hombre feroz. No se olviden que este Nabucodonosor no era no había derechos humanos, constitución política, nada de esas cosas. Él era la constitución. Hizo erigir una estatua y aquel que no adore a esa estatua que era su imagen, muera. Vean la historia de Daniel. Era un hombre cruel. No le importaba al final de cuentas la vida. Él era el emperador, el que manda más. ¿Qué harías tú si estabas en esa circunstancia? Tienes una puerta abierta, escaparte a Egipto, no está muy lejos, tiene un ejército poderoso, ahí te vas a ir a vivir tranquilo. O tienes a un ejército que está viniendo con hombres feroces, probablemente con sabor a venganza. ¿Qué harías? Y Dios te dice, quédate, ríndete o escapa. ¿Se dan cuenta? No es cuestión de tu inteligencia, no es cuestión de tu razonamiento, sino es de la voluntad de Dios. Aún estos de Judá hicieron promesas. Diga lo que nos diga Dios, sea bien o mal, nos parezca o no nos parezca, vamos a obedecer. Pero cuando vino la palabra de Dios, no pudieron digerir el consejo de Dios en medio de esa adversidad. La palabra de Dios que venía a través de Jeremías era cuestión de fe. Quedarse, es este hombre, mira, si me matan, o casi seguro 99% que me van a matar, porque están viniendo en son de venganza, o me escapo. Pero Dios había dicho, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a salvar, yo voy a llegar con misericordia a ustedes. No siempre el consejo de Dios es de bajada, muchas veces es de subida. A mí a veces me preocupa cuando alguien viene a pedir un consejo, lo que sea, no es lo que yo voy a decir, sino esa persona está dispuesta a escuchar y tener fe.
Porque la palabra de Dios demandaba fe en Dios. Tu palabra dice que me vas a guardar, aquí estoy. Pero este pueblo no tuvo fe. Confió más en lo que veía, en las circunstancias, en su razonamiento. ¿Qué creen que hizo? Miren, para que recibir consejo es necesario humillarnos a Dios, clamar para que nos hable, pero no solo nos hable. Ya mis oraciones, yo le digo: Señor, haz esto y aquello, y dime qué es lo que tú quieres. Y ¿saben qué le digo? Dios, también dispón mi corazón a escuchar tu voz. Porque no solo es pedir consejo, uno tiene que estar realmente dispuesto que Dios obre en nuestro corazón, porque por lo general nos vamos en sentido contrario de lo que es la voluntad de Dios. A veces porque nos parece difícil. En este caso, los dos casos que hemos visto, era difícil rendirse a un ejército cruel, poderosísimo, hombre duro que gobernaba ese pueblo de los caldeos. Lo lógico es: uy, ¿qué cosas habrán escuchado? Si a ese rey le ha sacado los ojos y ha matado a sus hijos en su presencia del padre. Es necesaria mucha oración. Es necesario un espíritu de humildad, reconociendo nuestra humana debilidad, a fin de que Dios nos dé fe en su palabra, en su consejo, entendimiento, nos haga capaces de hacer aquello que nos aconseja. Hay veces el consejo de Dios no es sencillo, muchas veces está yendo contra la corriente de la realidad que nos rodea, va contra lo lógico, lo obvio, lo humanamente pensable. Debemos, pero sí, buscar el consejo de Dios. Eso es lo que dice Isaías 31. Miren, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. De que hay que pedir consejo, no te quedes tú solo ahogándote en la adversidad, en el problema. Busca, pero ora, clama, dile: Señor, quiero tu consejo y hazme entender, dame fe a oír el consejo tuyo. No confíes en lo que tú puedes entender, lo que dice Jeremías mismo en el capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No confíes en tu inteligencia, dile: Señor, quiero comprender, dame tu consejo acá. Y así, imagínense lo que decidieron, pese que habían hecho compromiso. ¿Qué decidieron? Se sentaron, hicieron consejo entre ellos, no tuvieron fe a la palabra de Dios. Pese que ya habían tenido la experiencia no hace mucho del rey Sedequías, que no había hecho el consejo de Dios, sabían ellos. Dijeron: patitas, ¿para qué te tengo? Escaparon y fueron a Egipto. Qué tremendo, ¿no? Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así viene la rebelión y sus consecuencias. Así los judíos decidieron creer, aceptar sus propios criterios y faltos de fe en Dios, escaparon a Egipto. ¿Y saben qué más? Lo tomaron a Jeremías, le dijeron: tú vas a ser nuestra prenda. Y se lo llevaron a Egipto pensando que Dios, porque lo iba a ver en Egipto, a Jeremías iba a perdonar. Lo llevaron a Jeremías. Y ya en Egipto Dios vuelve a hablarles. Jeremías 44, 7, 8. Ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué se hacen tan grande mal contra ustedes mismos? Miren esa reflexión. ¿Por qué se están haciendo daño? ¿Por qué pateas el clavo ¿Por qué haces tan grande mal contra ustedes mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho, el niño de pecho en medio de Judá? Para que no les quede alguien. ¿Y saben qué más? En Egipto no buscaron a Dios, buscaron sus propios dioses. Empezaron a copiarse de los dioses de Egipto. Recordaron de los dioses por los cuales Dios ya los había estado disciplinando. Levantaron sus propios dioses, buscaron salidas. ¿Sabes? Un Dios es una alternativa al Dios verdadero, que se busca a la persona, pero no existe ese Dios. De su propia imaginación busca a alguien que no sea Dios, en vez de buscar a Dios, de clamar y arrepentirse. Siguieron más bien y levantaron adoración y búsqueda de los dioses de Egipto. Y dice así: haciéndome enojar con las obras de sus manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde han entrado para vivir, de suerte que se acaben y sean por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Dios les dice: ¿qué les pasa? Jeremías 44, 15, 19. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías. Miren ahora la respuesta. Dios les habla y dice: ¿qué les pasa? Ya estaban con una actitud hasta de arrogancia. ¿Y saben qué le dicen a Jeremías, a lo que Dios les amonesta a través del profeta? Le dice: ¿sabes qué? No vamos a escuchar lo que tú nos estás diciendo, vamos a escuchar lo que nosotros mismos pensamos, vamos a hacer lo que nosotros pensamos. Nosotros antes, cuando estábamos refiriéndose en la tierra de Israel, seguíamos estos dioses y nos iba bien. Pero cuando hemos dejado de ofrecer a los dioses, nos ha ido mal. Así que vamos a seguir haciendo nuestro capricho, básicamente. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, haremos lo que nos da la gana, lo que nos hemos propuesto y dicho, para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotras y nuestros padres y nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Es decir, ellos estaban en su idolatría en la tierra de Israel. Dios les dijo: no hagan eso, los voy a disciplinar,
Pero ellos agarraron, Dios los empezó a poner en situaciones difíciles, dejaron de hacer esas cosas, de ofrecer. Claro, ya las consecuencias de su pecado estaba persiguiéndoles, pero ellos lo tomaron como más bien de haber dejado de ofrecer incienso y adoración a otros dioses, como si que más bien la cosa no funcionaba, obedecer a Dios. Aquí había una confrontación entre la palabra de Dios y la palabra de ellos. Jeremías 44:28 dice: la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la de ustedes. Ellos se sentían como seguros en Egipto, han dicho: no, mira, no está viniendo Nabucodonosor, todos estamos bien. Fueron insolentes, no se volvieron de sus malos caminos. Y viene el final. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué palabra creen que se va a cumplir? Nabucodonosor fue hasta Egipto. Entró y mató a todos. Solo dejó como seña a unos cuantos para que retornen y cuenten esta historia en Israel. Como decir, dejó a un periodista para que relate lo que les pasó a todos los que no le obedecieron. Hermano, es la palabra de Dios que va a permanecer. La historia de Pablo es una historia de un hombre de fe, que pese a las circunstancias, él obedecía la voz de Dios y pasó circunstancias difíciles. Casi se hunde su barco, es decir, le muerde una serpiente, pero Dios lo va salvando a través de todo eso, porque Dios estaba con él. Job, un hombre de fe, le pasó todo tipo de desgracias, pero nunca se fue contra Dios. Hasta su mujer le dijo: ya de una vez maldice a Dios y muérete, ya, ¿qué haces acá? El consejo de Dios es el que nos interesa en el momento de adversidad. Y no solo eso, escuchar su consejo, sino llevarlo a la práctica. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué tal si nos paramos? Saben, en el momento de adversidad lo que más buscamos a veces es sobrevivir. Pero más que eso, les digo, hermanos, es que Dios nos dé la gracia de oír el consejo de Él. Busque el consejo oportunamente. Busca consejo de Dios oportunamente. No vengas cuando ya todo ya casi ya está roto. Ya casi a veces uno parece ahí reparador de cosas. Ya cuando ya no hay, cuando ya has tomado decisiones, tal vez simplemente no sé. Busca consejo oportunamente, ora a Dios. Dile: Señor, quiero tu consejo. No busques primero el consejo de hombre, primero busca de Dios y dile: Señor, háblame, muéstrame. Y Dios te va a decir: habla tal vez con tal hermano, una persona que sea respetable. Y va y escucha.
Y lo que te ha dicho, ora, dile, Señor, esto me ha dicho este hermano, ¿qué piensas tú? Al final, la adversidad es inevitable. Eso ya lo hemos visto. Es inevitable. No mueras en la batalla. Ora intensamente. Busca el consejo de Dios. Busca a Dios y dile, Señor, muéstrame a quién debo relatar. Si tienes un líder, alguien así, hay pastores acá. Ve en la oración, Dios usa a esta persona. No te condiciones. Tal vez las cosas que ves, tu razonamiento, que te estén hablando, están diciéndote cosas. Cierra tus oídos a esas voces y dile, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ora en búsqueda intensa y sincera. Busca hacer el consejo de Dios. En mucha oración y clamor. Y Dios espera en Dios. Él con paciencia vas a ir. Dios te va a ir hablando. No desesperes. No retrocedas. No fuerces la voluntad de Dios. Él no debe ceder, tú debes ceder. Esto lo digo muy serio. Hay veces estamos buscando algo que ya está en nuestro corazón decidido y queremos eso y eso y nos tiene que dar Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel quería carne en el desierto? Queremos carne, que queremos carne. Y Dios decía, no, pues eso no está bien. Yo les he dado un menú especial. Queremos carne. Al final Dios les envió carne y cuando empezaron a comer, empezaron a morir. Es decir, no necesitas que tu capricho Dios deba ceder, sino tú debas ceder al consejo de Dios. Puedes estar jugándote a mediano o largo plazo tu futuro. Puedes estar. Amén. Vamos a orar. Tal vez tienes algunas adversidades en tu vida que te están consumiendo. ¿Qué tal si le dices, Señor, tengo esto? Quiero oír tu consejo y dispón mi corazón a tu consejo. Amén. Señor, gracias. Porque las pruebas son para nuestro bien, para que nuestro corazón se acerque más a ti y confíe en ti, Señor. Señor, quiero entregarte esta adversidad o estas luchas que tengo. Ayúdanos, ayúdame a oír tu consejo, Señor, y someterme a Él dócilmente, a tu palabra, a tener paciencia, esperando con confianza lo que tu Espíritu tiene para mí, Señor. Aleluya. Amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón?
¿quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.